Ludwig van Beethoven vivió durante una época de grandes cambios. Nació en Bonn, Alemania, en 1770, una ciudad que en ese momento era un centro cultural vibrante. Europa estaba envuelta en guerras durante gran parte de su vida adulta. Las guerras napoleónicas en particular tuvieron un impacto significativo en la vida y obra de Beethoven. Napoleón Bonaparte, un brillante estratega militar, se había convertido en emperador de Francia. Inicialmente, Beethoven admiraba a Napoleón viéndolo como un símbolo de libertad y progreso. Beethoven, un apasionado creyente en la libertad y la dignidad humana, se vio profundamente afectado por estos eventos. Sin embargo, su admiración por Napoleón se desvaneció cuando éste se coronó emperador, traicionando los ideales republicanos que Beethoven valoraba. Su música, conocida por su intensidad dramática y profundidad emocional, reflejaba los tiempos turbulentos en los que vivía. Obras como la Sinfonía Heroica fueron inicialmente dedicadas a Napoleón, pero Beethoven cambió la dedicatoria después de sentirse traicionado. Beethoven nació en Bonn, Alemania, en 1770. Desde joven, mostró un talento musical excepcional, lo que llevó a su familia a apoyarlo en su desarrollo artístico. Mostró talento musical a una edad temprana. Su padre, Johann, era músico y vio en su hijo un prodigio, sometiéndolo a un riguroso entrenamiento musical. Su familia alentó su desarrollo musical. A pesar de las dificultades económicas, hicieron todo lo posible para nutrir su talento, llevándolo a estudiar con algunos de los mejores músicos de la época. Eventualmente se mudó a Viena, la capital musical de Europa. En Viena, Beethoven encontró un ambiente propicio para su crecimiento artístico, y rápidamente se hizo un nombre en los círculos musicales. Allí rápidamente ganó reconocimiento por sus habilidades como pianista y compositor. Sus actuaciones eran intensas y apasionadas, dejando una impresión duradera en su audiencia. La música de Beethoven fue innovadora. No solo dominó las formas clásicas establecidas, sino que también las expandió, creando obras que eran a la vez técnicamente desafiantes y emocionalmente resonantes. Empujó los límites de las formas clásicas y desarrolló un estilo único y poderoso. Su capacidad para combinar la estructura formal con una profunda expresión emocional lo distinguió de sus contemporáneos. Su trabajo fue a la vez innovador y profundamente conmovedor. Las audiencias se sentían transportadas por la intensidad de sus composiciones, que reflejaban tanto su genio musical como los tiempos tumultuosos en los que vivía. Esto resonó con el público incluso mientras la guerra se extendía por todo el continente. La música de Beethoven ofrecía un refugio, una forma de escape y una fuente de esperanza en medio del caos y la incertidumbre de la guerra. La Revolución Francesa había comenzado en 1789. Este evento no solo transformó la política y la sociedad de Francia, sino que también tuvo un impacto profundo en la cultura y las artes de toda Europa. Este evento envió ondas de choque por toda Europa. Las noticias de la Revolución se extendieron rápidamente, inspirando a muchos y aterrorizando a otros. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad comenzaron a resonar en los corazones y mentes de las personas. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución resonaron con Beethoven. El joven compositor alemán se sintió profundamente inspirado por estos principios. Vio en ellos una oportunidad para romper con las viejas tradiciones y crear algo nuevo y emocionante. Vio en Napoleón un defensor de estos ideales, al menos inicialmente. Beethoven admiraba a Napoleón por su aparente compromiso con los principios revolucionarios y su capacidad para liderar y unificar a la gente. Las primeras obras de Beethoven reflejaban el optimismo y el idealismo de la época. Sus composiciones estaban llenas de energía, pasión y una sensación de posibilidad ilimitada. La música de Beethoven capturaba el espíritu de la revolución y la esperanza de un futuro mejor. Su música estaba llena de energía, pasión y una sensación de posibilidad ilimitada. Cada nota parecía vibrar con la promesa de un nuevo amanecer. Beethoven no solo componía música, estaba creando una banda sonora para una era de cambio y transformación. Escribió sonatas para piano, música de cámara e incluso una ópera durante este período. Cada una de estas obras reflejaba su compromiso con los ideales revolucionarios y su deseo de explorar nuevas formas de expresión musical. Sin embargo, las ambiciones de Napoleón pronto se volvieron hacia la conquista. A medida que su poder crecía,
también lo hacía su deseo de expandir su imperio. Las guerras napoleónicas comenzaron a devastar Europa, trayendo consigo una ola de destrucción y sufrimiento. Europa se sumió en una serie de guerras sangrientas. Las batallas se libraban en todos los rincones del continente, dejando a su paso ciudades en ruinas y comunidades destrozadas. La promesa de libertad y fraternidad se desvanecía en medio del caos y la violencia. La admiración de Beethoven por Napoleón se convirtió en desilusión. El compositor que una vez había visto en Napoleón a un héroe, ahora lo veía como un tirano. Esta desilusión se reflejó en su música, que comenzó a tomar un tono más oscuro y melancólico. La música de Beethoven comenzó a reflejar la creciente oscuridad de los tiempos. Sus composiciones se volvieron más introspectivas y llenas de una profunda tristeza. La esperanza y el optimismo de sus primeras obras dieron paso a una sensación de lucha y desesperación. Sus composiciones se volvieron más dramáticas, más turbulentas y más impregnadas de un sentido de lucha. Cada sinfonía, cada sonata, era un reflejo de su batalla interna y de los tiempos tumultuosos en los que vivía. Beethoven, a través de su música, capturó la esencia de una era marcada por la revolución y la guerra. Los ejércitos de Napoleón marcharon por toda Europa. Trajeron consigo tanto la promesa de un cambio revolucionario como la realidad de una guerra brutal. Beethoven, aunque inicialmente partidario de Napoleón, se volvió cada vez más crítico del creciente poder y la ambición del emperador. Beethoven presenció de primera mano el impacto de las guerras napoleónicas. Las tropas francesas ocuparon Viena en varias ocasiones. La ciudad estaba bajo constante amenaza de ataque. La vida personal de Beethoven también estuvo marcada por la tragedia y la pérdida. La audición de Beethoven comenzó a deteriorarse a finales de sus 20. Este fue un golpe devastador para cualquier músico, pero para un compositor de la talla de Beethoven fue una crisis personal. La sordera de Beethoven fue una fuente de gran angustia personal. Hizo grandes esfuerzos para ocultar su condición a los demás. Se retiró de la sociedad y contempló el suicidio. La sordera de Beethoven tuvo un profundo impacto en su música. Ya no podía escuchar los matices sutiles de sus composiciones. Se vio obligado a confiar en su oído interno y su extraordinaria imaginación musical. La música de Beethoven se volvió más introspectiva y más intensa emocionalmente. Sus composiciones exploraron temas del destino, la lucha y el triunfo del espíritu humano. Sección 5. Una sinfonía heroica. La quinta toma forma. En medio de la agitación personal y política, Beethoven compuso su Sinfonía número 5. Esta obra, quizás su más famosa, es un testimonio del poder de la resiliencia humana frente a la adversidad. El famoso motivo de apertura de la sinfonía, a menudo descrito como el destino llamando a la puerta, es una declaración musical poderosa e inolvidable. El motivo se repite a lo largo de la sinfonía, transformado y desarrollado de diferentes maneras. La sinfonía es un viaje de la oscuridad a la luz. El primer movimiento es oscuro y melancólico. El movimiento final es triunfante y afirma la vida. La sinfonía es una poderosa metáfora de la lucha contra la adversidad y el triunfo final del espíritu humano. Sección 6. Oda a la alegría. Una visión de unidad en un mundo dividido. La Sinfonía número 9 de Beethoven es otra obra monumental. Esta sinfonía no solo es una pieza musical, sino también un símbolo de esperanza y unidad. Beethoven, a pesar de su sordera, logró componer una obra que trasciende el tiempo y las barreras culturales. Es una celebración de la humanidad y el poder de la música para unir a las personas. La música tiene la capacidad única de tocar el alma y conectar a las personas de diferentes orígenes y culturas. En un mundo dividido, la música de Beethoven nos recuerda nuestra humanidad compartida. El movimiento final de la sinfonía presenta un coro que canta el poema de Friedrich Schiller, Oda a la alegría. Este poema, escrito en 1785, expresa la visión de Schiller de una fraternidad universal, un tema que Beethoven adoptó y amplificó con su música. La interpretación musical de Beethoven del texto de Schiller es a la vez poderosa y conmovedora. La combinación de la letra y la música crea una experiencia emocional profunda que ha resonado con generaciones de oyentes. La música captura el mensaje del poema de hermandad universal y la esperanza de un futuro mejor. Cada nota y cada palabra
Están impregnadas de un deseo de paz y unidad, un mensaje que sigue siendo relevante hoy en día. La Novena Sinfonía se estrenó en Viena en 1824. Este evento fue un hito en la historia de la música, ya que marcó la culminación de años de trabajo y dedicación de Beethoven. Fue un triunfo para Beethoven, que en ese momento estaba completamente sordo. A pesar de su discapacidad, su genio musical brilló a través de cada compás de la sinfonía, demostrando que el espíritu humano puede superar cualquier obstáculo. El mensaje de esperanza y unidad de la sinfonía resonó profundamente con el público. La audiencia, conmovida por la magnitud de la obra, respondió con una ovación que reflejaba su aprecio y admiración por el compositor. Se ha convertido en una de las obras más queridas y perdurables del repertorio clásico. La Novena Sinfonía de Beethoven sigue siendo interpretada en todo el mundo, un testimonio de su poder duradero y su capacidad para inspirar a las personas a través de las generaciones. Sección 7. La Sinfonía Heroica, una revolución en la música. La Sinfonía número 3 de Beethoven, originalmente titulada Bonaparte, fue un punto de inflexión en su carrera. Esta sinfonía, posteriormente renombrada Heroica, fue diferente a todo lo anterior. Era más larga, más compleja y más cargada emocionalmente. La Sinfonía Heroica se dedicó inicialmente a Napoleón. Sin embargo, Beethoven estaba tan disgustado por la decisión de Napoleón de coronarse emperador de Francia que rompió la página de la dedicatoria. A pesar de su inspiración política inicial, la Sinfonía Heroica trasciende su contexto histórico. Es una obra poderosa y conmovedora que celebra el espíritu humano y la lucha por la libertad. Es considerada una de las sinfonías más importantes e influyentes jamás escritas. Sección 8. El legado de Beethoven, música para la eternidad. La música de Beethoven continúa resonando con el público hoy en día. Sus obras se interpretan con más frecuencia que las de cualquier otro compositor. Su música ha trascendido la sala de conciertos y ha entrado en la cultura popular. La influencia de Beethoven en los compositores posteriores es inconmensurable. Su música allanó el camino para el movimiento romántico en la música. Continúa inspirando y desafiando a músicos y oyentes por igual. La historia de Beethoven es un testimonio del poder del espíritu humano. A pesar de enfrentar inmensos desafíos personales y profesionales, produjo algunas de las mejores piezas musicales jamás escritas. Sección 9. Conclusión. Un triunfo del espíritu humano. La vida de Beethoven estuvo marcada tanto por el triunfo como por la tragedia. Alcanzó gran fama como compositor. También sufrió una profunda pérdida personal, incluida la pérdida de la audición. A pesar de todo, su música siguió siendo una fuente de fuerza e inspiración. La música de Beethoven es un reflejo de su época. También es un testimonio del poder perdurable del espíritu humano. Sus sinfonías, sonatas para piano y música de cámara están llenas de un sentido de drama, pasión y profunda emotividad. La música de Beethoven continúa inspirándonos y conmoviéndonos hoy. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Su legado como compositor está asegurado. Es recordado como uno de los más grandes genios musicales de todos los tiempos. Suscríbete para más revelaciones animales.